la grabación de esta clase para quienes no pueden asistir, poderlo colgar en YouTube y que puedan mirar la explicación de la misma. Me voy a permitir con ustedes compartir pantalla y explicar los temas que están contenidos dentro de la guía. Les pido encarecidamente me tengan paciencia. No tengo internet en la casa, ahorita está fallando y estoy conectada al internet del celular. Entonces, si se cae o algo, pues ay, qué pena, me disculpo con anterioridad, pero esas cosas que se me salen de las manos. Y como les dije al principio, ahorita no hay plata para cambiar de servidor de internet. Entonces voy a compartir con ustedes pantalla. Esta fue la clase anterior. Bueno, esta vez tenemos dos variaciones. Una variación. La primera, que esta es la guía que yo hago. Pero resulta que el señor rector el año pasado le dio cabida a unas pasantes de la UCC, de la Universidad Cooperativa de Colombia, y ellas están realizando ya su investigación final frente a la convivencia escolar. Entonces, ustedes encontraron como dos guías ahí, pero en realidad es una sola, sino que como a la institución no tener recursos y ellas necesitar hacer estas cosas, entonces yo les pedí que imprimieran las guías, ¿listo? Que imprimieran las guías de ellas. Entonces voy a empezar por explicar mi tema. ¿Cuál es literatura de la antigüedad? ¿Cuándo lo tenemos que entregar? El viernes 7 de mayo. ¿Qué comprende la literatura de la antigüedad? Recuerden que los hechos humanos están ligados a la literatura, es decir, pasa algo en el mundo, un hecho histórico, un momento histórico de la humanidad y en ese momento va ligado con la literatura. Entonces recordemos que ya hemos visto que costumbrismo, que una cosa, que la otra. Entonces la idea es que nos ubiquemos en este primer momento de la historia. Lo primero que nos debemos preguntar es cuándo inicia la actividad, la antigüedad. Y cuál, entonces en ese momento decimos, pero ¿qué es la literatura de la antigüedad? Pues resulta que la literatura de la antigüedad es todo aquello previo a la Edad Media, el oscurantismo, donde todo era Dios, mejor dicho, la Iglesia Católica mandaba para todo el mundo, guillotina pues, y se entró como en ese retroceso, por decirlo de alguna manera, donde todo era centrado en Dios y se tenían unas cosmologías y etcétera muy específicas frente a la concepción cristiana católica del mundo. Todo lo anterior a eso lo entendemos como literatura de la antigüedad. Entonces ahí encontramos los mitos, las leyendas, las historias épicas que construyeron la memoria de los pueblos de Occidente, ¿cierto? Porque encontramos en este texto vamos a encontrarlas, son a ellas y cómo se transmitieron por medio de la tradición oral. Nosotros encontramos la Odisea, cosas como esas, Troya, en fin, bueno, eso está contenido dentro de una de ellas, pero esos cantos eran por la tradición oral, que después otras personas las recopilaron y las volvieron libros, fue eso lo que sucedió, pero vienen de la tradición oral. ¿Listo? Entonces ahí encontramos como los inicios de la escritura sumeria, fue lo que pudo o permitió el registro histórico de todas estas cosmologías y todas estas mitologías y estas didácticas que se tenían en la literatura de la antigüedad. ¿Listo? Entonces, esta es la forma de escritura cuneiforme que se registraron en las primeras tablas de arcilla y es lo primero que nosotros encontramos como registro de la humanidad. El arte y la cultura, pues aquí hablamos de muchas cosas, encontramos que el principal legado de las culturas, o lo primero que, mira, aquí está una tabla de esas, cómo están escritas las tablillas, aquí están como especificadas cómo era la J, cómo era cada una de las letras, y aquí en realidad cómo eran las tablillas de estas primeras escrituras cuneiformes, ¿cierto? Uno de los primeros relatos que encontramos es la epopeya de Gilgamesh y que está escrita en sumerio y es como esas tablillas que encontraron y esa epopeya o ese canto épico
de la historia épica de Gilgamesh, el rey de la ciudad de Uruk. Entonces ahí es lo primero que nosotros encontramos en este tipo de escrituras. También esto, como estamos hablando de esa parte del mundo de Europa, Asia, también encontramos a China, que es la más distante cultura occidental, y no solamente por la diferencia en idioma, sino también porque ellos se cerraron durante mucho tiempo al exterior y porque ellos tenían otras creencias filosóficas y religiosas, ¿cierto? Allá encontramos otro tipo de cultura. De las obras más viejas, pues sobresale el libro de las mutaciones, ¿listo? Del cual se alimentaron las principales corrientes filosóficas chinas. Entonces ahí encontramos no como dice la reina de que Confucio fue el padre de la confusión, sino encontramos a Confucio como uno de los primeros filósofos y Lao Tse como los padres de las doctrinas de esa cultura. ¿Listo? La literatura india encontramos el sánscrito védico y el sánscrito clásico, que es como el idioma en el que estaban escritos sus recopilaciones y sus himnos que reflejaban su cultura. ¿Listo? Ahí ya encontramos el teatro, encontramos lírica y encontramos prosa india, como el famoso, que este es imposible que no lo conozcan, el Kama Sutra, que es prosa hindú, que es como una explicación o como un escrito en prosa frente a el acto de copulación sexual. ¿Listo? Y la literatura, pero visto desde la mística, ¿no? No solamente como el cómo, sino desde la mística y desde su concepción de cosmológica del mundo. Ahí ya empezamos a hablar sobre la literatura griega, que eso es netamente occidental, de ahí nos vienen los supuestamente grandes clásicos que de la literatura universal. ¿Y por qué se habló de universal? Porque a través de esa concepción eurocéntrica es que nosotros tenemos o fuimos educados y están educadas la ciencia, las artes y las letras occidentales, y nosotros obedecemos a esa escuela, desconociendo de pronto las escuelas o las diferentes culturas que teníamos ya acá en Latinoamérica o en América, y que también son muy ricas, pero que no son igualmente valoradas simplemente porque vemos. Por eso se llama eurocentrismo, como ellos, como la madre y el padre de la cultura, cuando nosotros ya teníamos una cultura propia, ¿cierto? Entonces, ahí encontramos algunos aparte de la cultura griega, encontramos ahí que empezamos a hablar de los géneros literarios, cuando yo allá en séptimo les decía que el género narrativo, el género lírico, el género dramático, ¿no? Entonces empezamos a abarcar todo eso. Entonces, si es poesía, si tenía cántico o algo, es género lírico. Si se representaba, entonces género dramático. Y si hablaba sobre cuentos, mitos, leyendas, era el del género narrativo, ¿cierto? Y por eso es que empezamos a encasillar todo desde Europa y desde su pensamiento eurocéntrico. ¿Listo? Ahí pueden encontrar las diferentes características de la literatura griega, que yo los invito a leer. Y hoy ahorita vamos para no adelantarme al video que les tengo preparado, y encontramos los diferentes dioses grecolatinos, que todavía vemos películas frente a ese tema, ¿cierto? Entonces aquí encontramos cómo era llamada la deidad griega, el nombre latino y la función o posición principal de este o esta diosa. Entonces encontramos a Gea, pues ahí también tenemos una raíz griega, el nombre latino Gaia, listo, y que es la madre tierra, listo, pare a Urano el cielo y procrea a los titanes, ¿cierto? Gea, la papá, la mamá de los titanes junto con Urano, listo, que Urano lo vence con Urano y Cronos, que es el padre de Zeus, y que Zeus lo vence, y bueno, ahí empieza todo este relato mitológico de estos dioses, ¿listo? Y ahí encontramos a muchos importantes, especialmente Artemisia o Diana, no mentiras, por favor, la hermana de Apolo, la diosa de la casa y de la luna, o sea, yo, no mentiras. Entonces ahí encontramos diferentes dioses. Si bien es cierto, y bueno, para que ustedes vean que aún hoy en día estamos influenciados por eso, mi nombre viene de ahí y los nombres de algunos de ustedes vienen de ahí.
no sé, bueno, en la época a mí estaban los Caballeros del Zodiaco y entonces mostraban algo de este tipo de mitología y pues todavía vemos este tipo de narraciones en los diferentes medios. ¿Listo? Ahí empezamos con la cultura latina, los invito a leerlo, todo lo que tiene que ver al territorio latino y con la fundación de Roma y encontramos el trabajo a desarrollar. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer, es muy facilito, y hacer un mapita de cada uno de los subtítulos. Entonces, encontramos el contexto, los hechos políticos, sociales, el arte y la cultura, me hacen un mapa. De la literatura china otro, que está súper cortico, de la literatura hindú, de la literatura india, de la literatura griega, de los dioses grecolatinos, que ese es el más fácil de todo, y de la literatura latina. Y por último, van a hacer un resumen de cada uno de esos subtítulos. Eso es todo. La variante en este es que vamos a encontrar esta guía sobre la propaganda. Y esto, yo le voy a enviar esto a las pasantes, pero les voy a dar una nota, porque ese fue el compromiso con ellas y con el señor rector, para que pudieran hacer como esa investigación que tienen que desarrollar. Acá está muy fácil, mira, aquí está la primera palabra, amistad. ¿Listo? Es hacer una sopa de letras. Les explican qué es una propaganda, una publicidad. ¿Listo? Entonces les explican las características, qué es lo que tienen que hacer. Acá por lo menos les dan un ejemplo con el dengue, y qué es lo que van a tener que hacer. Tomarle una foto a esta hoja que tienen ahí. Y ahí van ustedes a identificar un problema de convivencia en su salón, no sé, los sobrenombres, el bullying, el acoso, las burlas, bueno, no sé, tantas cosas que pueden afectar y lo colocan ahí. ¿Cómo afecta la convivencia? Pues bajándole la autoestima a los compañeros, bla, 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 bla. Ustedes dan algunos aspectos. En el segundo punto, van a plantear posibles soluciones, respetan las diferencias, no poner apodos a los compañeros, dejar de hacerle bullying y acoso escolar en redes sociales y en la vida real a mis compañeros, bueno, qué sé yo. Estas soluciones se plantean es frente al problema que ustedes identificaron. ¿Listo? Ahora ustedes van a escoger las posibles soluciones y van a hacer en una hojita en blanco, puede ser detrás de esa, dibujan una propaganda así como se las ponen acá. ¿Cierto? Entonces, en vez de decir todos juntos contra el dengue, vamos a decir todos juntos contra el bullying. Ahora es que todos resulten con eso, ¿no? O unidos derrotaremos el bullying. ¿Cómo? De respeta a tus compañeros, respeta las diferencias, respeta sus inclinaciones sexuales, no juzgues a nadie, por decirlo de alguna manera. ¿Listo? Y ya, y supuestamente le tienen que enviar eso a un compañero para que les dé su opinión frente al tema y aquí simplemente le colocan qué opiniones a mejorar les dijo el compañero que tenía que hacer, no, échele colorcito, quítele allá la mariposita, bueno, póngale algo, póngale dibujos. Ustedes colocan lo que ustedes consideren que un compañero les dijo. Y hacen la propaganda. Y entonces solamente le toman la foto a esto y a la propaganda que crearon. Ya, eso es todo. Les doy una nota para eso. Quien presentó tiene 5, quien no presentó pues tiene 1 que puedo hacer. Listo, mis hijos, eso es. En traducción voy a sacar 3 notas. Una de los mapas, una del resumen y una, yo no me voy a poner a revisarles esto es para alimentarlo a ellos si presentó 1 y si presentó 5 y si no presentó un 1. ¿Listo? De el trabajo a desarrollar con las pasantes. Eso también nos sirve como para trabajar todo este tema transversal de la convivencia pacífica, los derechos humanos, o sea, está en línea con los proyectos transversales que nosotros trabajamos en la institución educativa y de paso ellos nos van a retroalimentar con esa investigación que están haciendo, ¿ok? ¿Alguna duda, alguna inquietud frente a lo que acabo de decir? No, señora. Bueno, No, señora. muchas No, gracias. profe. Señora. Bueno, ay, mire, Jonathan llegó y yo no lo había visto. Jonathan Oncebe Ramírez. Listo. Voy a invitarlos a ver un video. Ah, espérate. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a compartir pantalla nuevamente para compartir el sonido de la computadora.
sobre la literatura de la antigüedad, donde van a ser más específicos de lo que yo fui frente al tema. Y pues la idea era no cansarlos porque les digo yo y vuelvo y repite el video, entonces pues como que es cansona la clase. Entonces vamos a verlo y escucharlo y de esa manera con apoyos visuales vamos a profundizar más en el tema. Yo creo que se escucha súper bien, está súper alto ese video. Bienvenidos a la ciudad del aprendizaje. Producciones literarias escritas aproximadamente. Se considera literatura antigua a todas las producciones literarias escritas aproximadamente entre el siglo V a.C. y el comienzo de la Edad Media. Cabe aclarar que estas representaciones literarias no se desarrollaron de modo uniforme, es decir, ni fueron iguales, ni se dieron simultáneamente entre las grandes civilizaciones de la antigüedad. Sus obras más representativas son el poema de Gilgamesh, el libro de los muertos, el Ramayana, el Majábharata, el arte de la guerra, la Ilíada y la Odisea. En términos generales, la literatura antigua se caracterizó porque permitió transmitir de forma escrita muchas de las tradiciones culturales orales existentes en los pueblos, y por intentar explicar el origen del universo, los fenómenos naturales y la existencia de la humanidad, predominando así los temas religiosos y sobrenaturales. Los principales aportes literarios de las antiguas civilizaciones fueron gracias a los chinos, los griegos, los hebreos y los egipcios. La literatura antigua griega desarrolló la poesía y el drama. En poesía sobresalieron la épica, la didáctica y la lírica. La poesía épica fueron los relatos heroicos de individuos, grupos o de seres mitológicos. La poesía didáctica tenía como fin principal la enseñanza, siendo Hesíodo su mayor representante. La poesía lírica expresaba sentimientos personales en una declamación que estaba acompañada musicalmente por una lira. En el drama, el cual tuvo en su origen un carácter religioso, se destacaron las representaciones de la tragedia y la comedia, con obras en las cuales los actores llevaban máscaras y en cuyas interpretaciones incorporaron el canto y el baile. Y había un elemento importante que se llamaba el coro. Entre sus autores más destacados están... Entonces estaban los que salían a actuar y estaba el coro, que era como el que replicaba o hacía énfasis por medio del canto de lo que se quería representar. Esquilo, Sófocles, Aristófanes, Homero, Esopo y Hesíodo. La literatura antigua china, que está representada principalmente en la poesía y en la prosa, abarcó temáticas como la historia, la didáctica, el drama y la ficción. Dentro de la prosa están los documentos estatales o históricos, como el Chujin, o de adivinación y cosmología, como el I Ching. El I Ching todavía se utilizan y lo utilizan muchas personas, es por medio de moneda china, se buscan como las predicciones, o sea, tienen todavía mucho que ver dentro de la cultura china y entonces buscan como a través de ese libro tratar de ver o de interpretar pasajes de la vida propia. Y el anterior habla sobre la vida política, entonces como la dinastía tal, qué fue lo que se hizo, cómo se hizo, cuáles eran como esas apuestas políticas que se tenían en ese momento en China. En poesía se destaca el Chijin, o libro de los cantos, el cual es una recopilación o antología de poemas dedicados, entre algunos temas, al templo, a la corte imperial, a la vida cotidiana, a la guerra, al amor o al desamor, y los cuales podían ir acompañados de canto, música y baile.
Sus autores más destacados son Confucio, Lao Tse, Modi y Sun Tzu. La literatura antigua hebrea trató temas principalmente religiosos, que incluyeron el origen y el fin del mundo, así como la vida pública de los profetas. Sus obras más representativas son el Tanaj, la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento y en la Torá, y el Talmud, compuesto por la Minchat y la Guemará. ¿Por qué no incluye esta literatura dentro de la guía? Porque pues es algo a lo que nosotros hemos tenido acceso toda la vida, porque parte de nuestra cultura es netamente judeocristiana, es decir, ¿de dónde parte el cristianismo? Del judaísmo. Entonces, ustedes llevan viendo religión desde grado cero, entonces ahí han tenido acceso a todos estos libros o a todo este tipo, y hemos sido influenciados por esta cultura. Entonces, por eso no la incluí, porque eso ya está más que dicha. La literatura antigua egipcia abordó temas religiosos, entre los que se encuentran himnos dedicados a los dioses, textos mitológicos y escritos sobre la muerte. Pero además de lo religioso, se escribieron cuentos, instrucciones, poemas y textos históricos y biográficos. Sus obras más representativas son los textos de las pirámides, las instrucciones de Taotep, los papiros de Laún, el papiro Huéscar, la historia del habitante del oasis y disputa entre un hombre y su ba. Otras civilizaciones que aportaron a la literatura de la antigüedad fueron la japonesa, la romana y la india. En Japón se produjeron obras de carácter narrativo e histórico, tales como el Kojiki o el Nihonshoki, y algunas poéticas como el Manjochu, el cual es una recopilación de unos 4500 poemas cortos, que en su mayoría están dedicados al amor o a la naturaleza, y los cuales entre sus escritores cuentan con campesinos y hasta emperadores. Más allá del desarrollo de la sátira como herramienta argumental, los romanos limitaron su aporte a la imitación o emulación de las grandes obras griegas, con trabajos como la Eneida de Virgilio o la Metamorfosis de Ovidio, ambos basados en los relatos de Homero o en la mitología griega respectivamente. Por eso es que ustedes ahí encuentran los dioses y encuentran ¿cómo se llamaban? En la literatura griega y en la literatura romana, ¿listo? ¿Por qué? Porque ellos prácticamente emularon absolutamente, pues absolutamente todo, no, pero sí su gran mayoría. Entonces, para que tengan eso en claro. Y en la India se escribieron los Vedas, los cuales son himnos de carácter épico, religioso y doméstico. También las Upanishad, que son textos filosóficos con doctrinas que contradicen a los Vedas, y sus dos obras más importantes son el Ramayana, el cual emplea casi 50.000 versos para narrar las aventuras del príncipe Rama, y el Mahabharata, considerada además la segunda obra más extensa de la literatura universal, la cual, con unos 220.000 versos, detalla historias de las mitologías de la India. Y así terminamos este muy rápido recorrido en el cual apreciamos algunos pocos detalles de la literatura antigua. Listo, chicos. Entonces, por medio de este video hacemos un rápido recorrido sobre la literatura, cosa que ustedes tienen en la guía. ¿Listo? La invitación impajaritable el desarrollo de la guía de las chicas de la UCC, porque pues yo les voy a dar nota y pues es fácil ganarse ese 5 y la verdad que es que está muy sencillo. De paso, trabajamos un proyecto transversal de derechos humanos y convivencia y aparte hacemos como algo diferente, pues estamos en el mes del idioma. El 23 de abril se celebra el Día del Idioma
y posiblemente yo los vuelva a convocar para otra clase para desarrollar una actividad frente al Día del Idioma, que va a ser muy didáctica, muy divertida, no va a ser así como de clase a clase, sino algo diferente. ¿Listo? Si me dan el espacio y si al fin logro conseguir algunas cosas que me hacen falta porque es una cosa de diseño y eso. Entonces, chicos, no se les olvide, ya tengo unos trabajos que me enviaron con las 2 actividades que les pedí, que fueron los 5 mapas conceptuales más el resumen, pero me falta el de las chicas de la UCC. Por favor, no se vayan a ganar esa mala nota. Está muy fácil, está muy sencillo y tienen bastante tiempo para desarrollarlo. ¿Alguna duda, alguna inquietud, algo en lo que yo les pueda colaborar? No, profe, todo claro. No, profe, bien. Oh, claro, profe. No, profe. Listo, entonces voy a pausar la grabación.